Las repercusiones que traerá consigo esta gira emprendida por el jefe del gabinete Alberto Otárola y la canciller Ana Cecilia Gervasi. Está con nosotros el ex canciller, pero también quien fuera presidente del Congreso de la República, Luis González Posada. Doctor, bienvenido al programa, muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlas, ¿cómo les va? Muy bien, acabamos precisamente de dar cuenta de un tuit de la presidenta del Congreso Español. Estamos hablando de Meritxell Batet, ¿no?, que auguria esta relación que existe entre Perú y España, ¿no? Este viaje emprendido por el jefe del gabinete debido a que la presidenta Dina Boluarte no puede hacerlo. Pues, ¿cómo ve que esto va a repercutir en atraer más inversiones, en la estabilidad de nuestro país? ¿Cuál cree que serán esos augurios? Primero decirle que la presencia del primer ministro Otárola, desde mi punto de vista, constituye un desagravio ante las torpes declaraciones del exmandatario Castillo cuando asumió el mando. Usted recordará que tuvo la gentileza de venir el rey de España y en su presencia Castillo lo llamó explotador, racista, que se habían hecho ricos con los minerales, los llamó inclusive, hizo recordar a los felipillos al servicio de España. Este discurso que parecía haber sido hecho por Evo Morales causó mucho impacto en España, porque hay normas de cortesía que tiene que usted tener cuando un jefe de Estado, y en este caso un rey, viene a su transmisión de mando. Entonces aprovechó la circunstancia el señor Castillo para atacar hondamente a España, y por eso digo que la presencia de Premier Otárola es, digamos, un desagravio ante lo ocurrido hace 1 año y medio, 2 años. Eso por un lado. Y por otro lado, se construye un puente con España, un puente no solamente democrático, un puente en las inversiones, en el comercio, en el turismo, en el desarrollo de los dos países. Y eso es muy importante de todo punto de vista, porque yo observo que esas relaciones a partir del discurso de Castillo se fueron relajando. Entonces yo creo que ahora va a tomar un nuevo impulso. Y un tercer comentario que no podría hacer es que el reconocimiento de las más altas autoridades españolas a que acá tenemos un gobierno democrático, y separar muy bien lo que fue Castillo de lo que es la presidenta Boluarte es muy importante. España arrastra a la Comunidad Europea y los europeos en su conjunto sí reconocen a la presidenta Boluarte, como lo reconocen Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Paraguay, Chile mismo, y los países de Asia industrializada, Japón, ¿no? Corea del Sur, China. Acá las únicas exclusiones son algunos gobiernos sectarios, como el de López Obrador en México, el de Gustavo Petro en Colombia. Entonces yo creo que fortalecer ese reconocimiento es muy importante, y pienso que ese debe haber sido también uno de los objetivos de esta visita. Efectivamente, porque claro, tenemos dos posturas, ¿no? De acuerdo a la mirada internacional, por un lado, cuando se reconoce al gobierno de Dina Boluarte como un gobierno constitucional, y es que efectivamente eso hay que siempre recalcarlo, ¿no?, para evitar estas narrativas cerradas. Lo que hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022 fue un golpe de Estado. Si este no se concretó fue porque no recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional, pero la intención estuvo ahí. Y, de acuerdo a la Constitución, la vicepresidenta es quien debe asumir el cargo. Pero en ese sentido tenemos del otro lado, ¿no? Tenemos al gobierno colombiano, al gobierno mexicano, con estas narrativas insistentes, sobre todo el mexicano, ¿no? AMLO, que insiste con esa narrativa, y luego tenemos la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Entonces, ¿cómo relacionar todo ello? Si bien es cierto, esta gira que se ha emprendido ayuda precisamente a seguir enfatizando y dar cuenta de lo que ocurre realmente en nuestro país, ¿no? De qué es lo que pasó en el 2022, el 7 de diciembre. Pero ¿eso basta? ¿Con esta gira podemos, digamos, esclarecer y difuminar esas ideas cerradas? ¿Basta con esto? ¿Qué más se necesitaría? Mire, agrego algo más: el descubrimiento del Palacio de Gobierno al frente
del despacho presidencial en una computadora, el famoso decreto supremo, ¿no? Es la demostración contundente de que no se trató, como dice ahora Castillo, de simplemente algunas palabras. No, había toda estructura para tomar el poder, cerrar el Parlamento, apresar a la fiscal de la Nación e intervenir los otros poderes públicos. Eso es muy importante. Ahora, me hace usted esa pregunta, yo le digo, mire, durante este tiempo hemos perdido, digamos, el posicionamiento de la opinión pública internacional y ha ganado una narrativa de falsedades impulsadas por algunos gobiernos del socialismo del siglo XXI que han dicho que Castillo fue vacado inconstitucionalmente, que fue un golpe parlamentario, que lo han sacado del poder porque era un profesor serrano, pobre, indígena. Y bueno, esa es la narrativa que ha impulsado personajes, desde mi punto de vista, psicopáticos, como López Obrador o como el presidente de Colombia. ¿Qué hacer? Seguir la ruta que han iniciado. Si a mí me permitieran dar una opinión, yo le diría que primero una misión parlamentaria acompañada del funcionario del gobierno y del primer ministro sería mejor. Debería pedir una reunión de consulta a la Organización de Estados Americanos para que en el Consejo Permanente, donde están todos los representantes, incluyendo el mexicano y el colombiano, destruyamos esa narrativa cargada de falsedades, de mentiras, de oprobios. Entonces, si usted pide una reunión del Consejo a la cual tiene el derecho el Perú, y in situ demuestra que, por ejemplo, que no es verdad lo que dice Petro, que el expresidente Castillo no tiene abogados cuando sabemos que tiene 12, o que dice que está preso sin resolución judicial cuando sabemos que un juez supremo ordenó su detención. Cuando usted diga eso, destruye esa narrativa. ¿Y por qué digo que también debe ir parlamentarios? Porque la narrativa dice, ¿no?, que el Parlamento dio un golpe de Estado contra Castillo. Entonces falta todavía avanzar más en esta línea que yo espero que se continúe, se profundice y se siga adelante, ¿no? Porque evidentemente lo que sueltan es falsedades, mentiras, ignoran que había una transición constitucional, ¿no?, establecida en nuestra Carta Fundamental. Entonces hay que hacer cosas. Lo de Europa me parece estupendo, hay que continuar. En la OEA hay que enviar una delegación a México. Mire, 114, si no me equivoco, diputados y senadores mexicanos han repudiado la versión de López Obrador. Usted se imagina el impacto que tendría en México mismo si va una delegación peruana a conversar con los diputados, senadores y los medios de comunicación y le dice, esta es la verdad. Yo creo que eso hay que hacerlo, a ese camino hay que ir. Y el último punto de vista que yo tengo, hay que denunciar a México ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas por bloquear y sabotear un acuerdo internacional como la Alianza del Pacífico. Eso está contemplado en los estatutos de la Corte Internacional. O sea que hay una serie de mecanismos que hay que implementarlos con la mayor urgencia posible. Algo importante, el gobierno español ha señalado que espera que la presidenta Dina Boluarte participe de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se va a realizar en Bélgica. Hay una iniciativa por parte del Ejecutivo que ya está en el Congreso de la República para que la presidenta Dina Boluarte pueda viajar y pueda despachar vía control remoto. ¿Usted considera que esto debe aprobarse? Mire, yo creo que sí, la presencia de un jefe de Estado es muy importante, y usted lo conoce, ¿no? Es una presencia de primera línea. Ahora, espero que el Congreso supere las observaciones que han sido hechas desde el punto de vista legal o constitucional para que ese viaje se produzca. Y en todo caso, tomar acuerdos de reformas, de cambios, para que no se siga en esta situación, porque acá lo que ha ocurrido es una falla de origen. El Jurado Nacional de Elecciones aceptó una fórmula presidencial con 2 integrantes, el candidato Castillo, la vicepresidenta Boluarte, y no con 3, como señalan las leyes. Ahí es un pecado original. Entonces, vacado Castillo, queda la señora Boluarte en la presidencia, y ahí se produce el problema, no hay un segundo vicepresidente. Entonces, todas estas cosas tienen que ser resueltas por el Congreso, que existe, pienso yo, el mejor ánimo de hacerlo.
Claro, eso sin duda es un tema también importante y quería aprovechar la oportunidad con respecto, estamos hablando, claro, de esta gira a España, pero la que está pendiente y que se va a dar desde el 7 al 8 es el viaje a Francia, ¿no? A París específicamente para, digamos, establecer los caminos para que el Perú pueda ingresar a la OCDE. Hay que recordar también importante que el ministro de Economía días atrás, Alex Contreras, había establecido y señalado que él esperaba que el Perú pueda ingresar para el 2026, pero si esto no ocurre, por lo menos que las bases estén ahí. Teniendo en cuenta también que muchas veces el plano político pesa, la consulta, doctor, sería ¿qué tanto pesa la coyuntura política en estos momentos para que se pueda materializar ese ingreso? Y acá quiero poner en contexto esta presencia y esta investigación preliminar por parte de la presidenta Dina Boluarte, que el día de hoy, hace instantes nada más, ha acudido al Ministerio Público para responder por las muertes que se han dado entre diciembre y enero del 2023. ¿Qué tanto pesa ello? ¿Qué tanto pesa también que los congresistas de la República estén investigados por hechos vinculados a la corrupción y además del recorte del sueldo de sus trabajadores, entre otras perlas? Mire, primero me parece muy bien que la presidenta cumpla con su deber de concurrir a una citación de la Fiscalía de la Nación. Me parece correcto que lo haga, ¿no? Ese es el camino. Pero también decirle que hay decisiones que se tienen que tomar a nivel del Congreso. No es posible que sigamos destruyendo la imagen de una institución cuando menos personajes que cortan, hay 8 o 10 congresistas que zamarramente le han quitado su sueldo a sus trabajadores, cuando observamos violadores, gente que además ejerce la función parlamentaria a control remoto desde Estados Unidos, otros que no vienen meses al Perú. Ese es un relajo absoluto. Yo creo que esos temas tienen que merecer que el Congreso se declare en sesión permanente y resolverlo lo antes posible. Día que pasen, día que cae la imagen del Congreso, porque no se solucionan esos problemas. Entonces yo creo que ante una situación crítica como la que se está pasando, lo que correspondería es suspender los viajes, suspender los viajes, ¿no? Y declarar al Congreso en sesión permanente y todos los días sancionar y resolver todos estos casos de los mochazuelos y las barbaridades que hemos visto en televisión, en los medios de prensa, que están ocurriendo en un Congreso que merece mejor suerte. Entonces acá hay decisiones rápidas de todo lado para fortalecer la institucionalidad democrática. No olvidemos que tenemos un enemigo en acecho. Usted debe haber visto, por ejemplo, que en la gira del primer ministro está la misma grupete, ¿no? La portátil roja, que se desplaza a todas las capitales. Son 20, 30 personas con pancartas gritando lo mismo. Dina asesina, prensa corrupta, fuera del Parlamento. Es lo mismo que repetían en los consejos de ministros descentralizados y es lo mismo que repetían cuando habían reuniones en Palacio de Gobierno. Entonces estamos enfrentando a equipos muy intensos que se mueven en todos los lugares del mundo. Yo recuerdo que hace 3 o 4 meses en España hicieron una manifestación en la Plaza Mayor, gritando los mismos eslogans. Entonces, frente a eso, hay que actuar con claridad, con firmeza, con contundencia y con un sentimiento de unidad nacional en defensa del sistema democrático. Claro, le preguntaba sobre todo si la coyuntura política puede impactar o puede retrasar de que el Perú pueda ingresar a la OCDE, como se tiene previsto al menos auspiciosamente para el 2026, porque lo habíamos visto en tema económico, sabemos que nuestra economía es bastante sensible, ¿no? En el caso, usted recordará meses atrás, la calificadora Moody's había bajado nuestra calificación debido precisamente a esos cambios constantes de la presidencia, ¿no? Entonces, es verdad que vivimos una inestabilidad constante, lamentablemente, en nuestro país. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que debería hacerse? ¿Qué medidas tomar para poder hacer nuestro país atractivo a los inversionistas? Bueno, en primer lugar es un milagro que no hayamos caído más y que más bien proyectemos un crecimiento, entiendo, de 2.7%. Acuérdense que acá lo que hicieron los grupos violentistas fue devastador. 19 comisarías fueron dinamitadas. Igualmente, locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, las carreteras
fueron bloqueadas durante largas temporadas, ¿no? Perdieron el trabajo miles de personas, incendiaron casetas del sector privado, se metieron en las haciendas, paralizaron las minas, volaron instalaciones mineras. Entonces, es un milagro más bien que hayamos resistido esa embestida que fue muy divulgado en el exterior y que la estemos superando. Eso demuestra que hay una fortaleza peruana y que evidentemente esas maniobras castillistas han fracasado. Lo que tenemos que hacer es seguir adelante porque el único camino que tiene el Perú para avanzar es seguir trayendo inversiones, capitales, digamos, a tener una economía sólida y en crecimiento, y además utilizar adecuadamente, destrabar los proyectos que están trabados y que evitan que se gaste como se debería gastar todos los años, como una maldición. 20 o 25 mil millones de soles del presupuesto de inversión del gobierno nacional, el gobierno municipal o regional, regresan al tesoro porque no pueden ser utilizados. Entonces, ahí hay una traba que debemos resolver y naturalmente debemos resolver otros problemas fundamentales de acá, lo que termina este gobierno, como es el agua. No es posible que en el Perú 8 a 9 millones de seres humanos no tienen acceso al agua potable. Entonces acá hay muchas cosas que hacer en una agenda que debe ser compartida generosamente por todos los sectores políticos. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista muy amable. Ha sido con nosotros Luis González Posada, ex canciller y también expresidente del Congreso de la República. Muy amable, muchas gracias. Gracias a usted.